tarde a todos los carísimos hermanos en Yeshua el Mesías. Qué honor, qué lujo, qué privilegio una vez más estar con cada uno de ustedes acá en la Radio Gracia, proclamando esta palabra, y como también en Fusión Cristiana Universal, ambas están en vivo en este momento. Así de que, hermano y hermana, prepárate, porque este día va a estar excelente. ¿Por qué? Porque el Maestro, el Dios de Dios, luz de luz, Señor de señores, va a estar hablando a su pueblo una vez más, tal y cual fue dicho hace más de 2000 años. Esta palabra es sagrada, es bendita, porque tal en su dimensión completa fue expresada. Y de ahí, en primera fila, San Mateo y San Juan sacaron un extracto, una síntesis de lo que el Maestro dijo. Entonces, por lo tanto, lo que van a escuchar es algo muy fenomenal, grandioso. Hermano, tienes que poner atención, tienes que escuchar. Siempre este programa de Fusión Cristiana Universal, que lo preside tu hermano, amigo y servidor, el licenciado Ricardo Ábalos, es un evento, un mensaje que se apega 100% a la Biblia. Aquí lo que hacemos nosotros es reforzar las palabras, ese léxico muy rebuscado, y lo ponemos al nivel de ustedes para que lo comprendan. Entonces, ahí es de que estriba nuestro trabajo, y por lo tanto lo ponemos en un nivel en que todo mundo lo va a entender, porque hay vocablos de que están muy elevados espiritualmente. Entonces, por lo tanto, nosotros hacemos de que ustedes lo asimilen de la mejor manera. Ok, hermanos, para iniciar son dos pasos. El primero es que respetamos el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es que vamos a meditar la palabra. ¿Y qué significa? Que vamos a cerrar nuestros ojos de nuestro rostro para sumergirnos, para estar en la dimensión de la tríada divina, esa tríada verso, que es en donde de ahí a nuestra vida cotidiana es donde proceden los milagros. Es allí donde nosotros, cuando cerramos nuestros ojos, empezamos a tener don de visión, don de discernimiento, el don de la palabra. Es ahí donde se da el reino espiritual. Por eso se llama tríada verso. Tríada, que significan tres elementos que convergen en algo particular. Y verso, que significa más allá, pero que no es virtual, es completamente real. Ok, sin más dilación y a la velocidad del pensamiento, nos vamos el primer año de la vida evangélica del Cordero de Dios, que quita todo pecado del mundo, como lo es Yeshua, nuestro Mesías. Iniciamos. Sigue el discurso, que significa sobre el perfeccionamiento de la ley. El lugar y la hora son los mismos, pero ha aumentado el número de personas, retirado en un ángulo junto a un sendero, como si quisiese oír sin suscitar repugnancias en la multitud. Hay un romano. Le distingo por la túnica corta y el manto, que es distinto
todavía están Esteban y Hermas. Jesús lentamente hacia su puesto reanuda su discurso. De lo que os dije ayer, no debéis concluir que haya venido a abolir la ley. No, lo único que pretendía era, puesto que soy el hombre y comprendo las debilidades del hombre, animaros a seguir la ley, para lo cual orientaba vuestra mirada espiritual hacia el abismo luminoso en vez de hacia el abismo negro. Porque si el miedo aún castigo puede contener 3 veces de 10 la certeza de un premio, impulsa de 10 7 veces. Por tanto, consigue más la confianza que el miedo. Y quiero que la tengáis en plenitud, una confianza segura para poder hacer no 7 partes de bien por cada 10, sino 10 y conquistar el premio santísimo del cielo. No modifico ni siquiera una jota de la ley. Quien la dio entre los rayos del Sinaí, el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Dios uno y trino. ¿De dónde la ha tomado? De su pensamiento. ¿Cómo la ha dado? Con su palabra. ¿Por qué la ha dado? Porque su amor. Ved, pues, que la Trinidad estaba presente y el Verbo obediente. Como siempre, el pensamiento y al amor habló por el pensamiento y el amor. ¿Podría yo desmentir afirmaciones mías? No, no podría hacerlo. Lo que sí puedo, porque todo lo puedo, es completar la ley, hacerla divinamente completa, no como los hombres que durante siglos, en vez de completa, la hicieron indescifrable, imposible de cumplir, y apilando leyes y preceptos hasta la saciedad, sacados de su pensamiento, según sus conveniencias, y echando encima de la santísima ley dada por Dios todo ese montón de escombros, lapidándola, ahogándola, enterrándola, haciéndola estéril. ¿Puede acaso un árbol sobrevivir sumergido continuamente por aludes, escombros o inundaciones? No, el árbol muere. La ley ha muerto en muchos corazones, ahogada bajo los aludes de demasiadas estructuras sobrepuestas. Pues bien, he venido a quitar esas sobreestructuras, una vez desenterrada, resucitada. La ley no será ya ley, sino que la haré reina. Las reinas promulgan las leyes. Las leyes son obras de
las reinas, pero no están por encima de las reinas. Pues bien, hago de la ley soberana, la completo, la corono, ciño su cabeza con la guirnalda de los consejos evangelísticos. Antes era el orden, ahora es más que el orden. Antes era lo necesario, ahora es más que lo necesario. Ahora es la perfección. Quien se desposa con ella, tal y como la ofrezco, al instante viene a ser rey, porque en ese momento habrá alcanzado lo perfecto, porque no solo ha sido obediente, sino que ha sido un héroe, o sea, santo, siendo la santidad la suma de las virtudes llevadas al más alto vértice que una criatura puede alcanzar heroicamente, amadas y servidas con completo desapego de todo lo que sea apetencia o reflexión humana hacia cualquier cosa. Podría decir que el santo es aquel a quien el amor y el deseo le obstaculizan el ver cualquier otra cosa que no sea Dios, sin distraerse con la visión de cosas inferiores. Tiene las pupilas del corazón fijas en el esplendor santísimo que Dios es, y en él ve, puesto que todo está en Dios, a sus hermanos inquietos y con manos implorantes, sin separar sus ojos de Dios. El santo se prodiga en favor de sus hermanos suplicantes contra la carne, las riquezas y las comodidades. Enarbola su ideal, servir. Es un ser pobre o con taras el santo. No. Ha llegado a la posesión de la sabiduría y riqueza verdaderas, por tanto, a la posesión de todo, y no siente cansancio, porque si bien es cierto que produce continuamente, también lo es cierto, también lo es que continuamente está siendo alimentado. En efecto, cierto es que comprende el dolor del mundo, más cierto es también que se apacienta de la alegría del cielo. De Dios se nutre, en Dios se alegra. Es la criatura que ha comprendido el sentido de la vida. ¿Cómo podéis ver? Ni cambio, ni mutilo la ley, ni la corrompo con la superposición de fermentadoras teorías humanas. Antes, al contrario, la completo. La ley es la que es, y tal seguirá siendo hasta el último día.
y no cambiará ni una palabra, ni se abolirá ningún precepto. Antes, al contrario, se ciñe de la corona de lo perfecto para obtener la salud, hasta aceptarla como fue dada. Pero para obtener inmediata unidad con Dios es necesario vivirla como yo la aconsejo. Ahora bien, dado que los héroes son la excepción, voy a hablar para las almas comunes, para la generalidad de las almas. Así no se podrá decir que en aras de lo perfecto hago que se olvide lo necesario. De cuanto digo, tened bien presente esto: quien se permita violar uno de estos mandamientos, incluso mínimo, será considerado mínimo en el reino de los cielos. Quien induzca a otros a violarlos será mínimo por él y por aquel a quien indujo a la violación. Por el contrario, quien con la vida y las obras, más aún con la palabra, haya persuadido a otros a obedecer, será grande en el reino de los cielos, y su grandeza aumentará en razón de cada uno de los que hayan sido conducidos por él a obedecer y a santificarse. Así, sé que a muchos lo que voy a decir les sabrá agrio, pero no puedo mentir, a pesar de que esto que voy a decir me va a crear enemigos. En verdad os digo que si vuestra justicia no se renueva, separándose completamente de la pobre justicia, defina injustamente tal que os han enseñado los escribas y fariseos, que si no sois mucho más justos verdaderamente que los escribas y fariseos, que creen serlo a fuerza de aumentar las fórmulas, pero sin cambiar sustancialmente los espíritus, no entraréis en el reino de los cielos. Guardaos de los falsos profetas y de los doctores que enseñan el error. Vienen a vosotros con apariencia de corderos, siendo en realidad lobos rapaces. Vienen con apariencia de santidad, cuando en realidad viven hiriendo a Dios. Dicen que aman la verdad y se apacientan de embustes. Estudiadlos antes de seguirlos. El hombre tiene lengua para hablar, ojos para mirar,
manos para señalar, pero tienen otra cosa que manifiesta de forma más fiel, su verdadero ser, sus actos. ¿Qué sentido le veis a dos manos unidas en actitud de oración? Si luego ese hombre es un ladrón o un fornicador y a dos ojos que queriendo parecer profundos se mueven ágiles en todas las direcciones, cuando terminada la hora de la comedia saben clavarse lujuriosos en la mujer u homicidas en el enemigo. ¿Qué sentido le veis a una lengua que sabe musitar con falsedad la canción laudatoria y seducir con sus frases melosas, si luego a vuestra espalda os calumnia y es capaz de perjurar con tal de hacerlos pasar por gente despreciable? ¿Qué es la lengua que pronuncia largas oraciones hipócritas, si luego sin demora mata la estima del prójimo o seduce su buena fe? Es una cosa asquerosa, como asqueroso son los ojos y manos engañadores. Sin embargo, los actos del hombre, los verdaderos actos, es decir, el modo de comportarse en la familia, en los tratos comerciales o para con el prójimo y los siervos, manifiesta esto. Este es un siervo del Señor, porque las acciones santas son frutos de una verdadera religión. Un árbol bueno no da frutos malos. Un árbol malo no da frutos buenos. ¿Podrán acaso daros uva sabrosa estos pungentes espinos? Y aquellos cardos más mortificadores aún, ¿pueden acaso maduraros blandos higos? No, en verdad, pocas y agrias moras recogeréis, de los primeros e incomibles frutos producirán aquellas flores que ya, a pesar de ser todavía flores, tienen espinas. Un hombre no justo podrá infundir respeto con su aspecto, pero solo con su aspecto. De la misma forma, ese esponjoso cardo parece un copo de delgados hilos argentinos, decorados de diamantes que el rocío, pero si lo tocáis sin daros cuenta, veis que no es un copo, sino un conjunto de espinos. Esas espinas delgadas, hilos argentinos, penosas para el hombre, perjudiciales para las ovejas, por lo cual los pastores los arrancan de sus pastos y lo echan
al fuego encendido por la noche para que se consuma, y ni siquiera las semillas se salvan. Justa y provisora medida. No os digo, matad a los falsos profetas y a los fieles hipócritas, sino que os digo, dejad ese menester a Dios. Pero sí que os digo, poned atención, apartaros de ellos, para que sus humores no os intoxiquen. Hermanos, esta es palabra de Dios. Y el pueblo glorioso dice, te alabamos, Señor. Qué grande, qué bello, cómo el maestro se expresó hace 2 millares de años. Hermanos, ¿a qué vino el maestro? Él no vino a abolir la ley, sino a que se cumpla. Llevo ya varios años de hacer que todo hombre cumpla la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos hermanos de todas las creencias, tanto cristianas como católicas, no así el pueblo judío que respeta el Shabbat. ¿Qué es lo que se pretende la palabra Éxodo? ¿Qué es lo que quiere? Que se cumpla, no que se modifique. El Señor, Dios, Hashem, promulgó 10 leyes. Se las dio en el monte Sinaí a Moisés para que se cumpla, no para que en nuestros días sea modificada y poner o prevalecer nuestra teoría humana. No bastó a él, al Dios glorioso, ese precioso, divino, excelso, Shaddai, Rafat, Jiret, Sebaot, Yahvé. No le bastó, manda a su Hijo, al Verbo encarnado, para que tome condición humana y cumpla su palabra. Viene el Mesías a nacer de una virgen, y durante los 3 años y medio de evangelización vino a cumplir cada Shabbat, no a cambiar. Vuelvo y se lo repito. Dice, no he venido a abolir la ley, no, lo único que pretendía era, puesto que soy el hombre, lo dice el Mesías, y comprendo la debilidad del hombre, animaros a seguir la ley. ¿Qué pretende Fusión Cristiana Universal? A que se cumpla la palabra de Dios. Este pecador no tiene ninguna coma, ningún punto del evangelio que lo haya dicho yo. No, soy pecador igual que todos ustedes. Lo que pretendo es combinarlos a ustedes a la salvación. A eso, hermanos. Miren que es una secuencia esta. No bastaron los 10 mandamientos, viene
toma condición humana, el Maestro, el Cordero de Dios, que quita todo pecado, a dar ejemplo para cómo vivir, cómo santificarnos. Hermanos, ¿qué estamos haciendo para nuestra santificación? Yo estuve muchos años, décadas, viviendo como el síndrome de Vicente, donde va toda la gente. Hasta que un día, por la misericordia del Dios vivo, Hachén, leí en Éxodo 28 el precepto del Shabbat. Si una nación entera hace más de 2000 años y antes ellos estaban, antes de los 2000 años, el Antiguo Testamento guardaron desde que el Dios vivo, el gran yo soy, sacó a su pueblo de Egipto, porque allá no les daban descanso. Era un trabajo seguido, continuo. Y entonces saca a su pueblo para que tengan un día de descanso. ¿Cuál es ese día? Es el séptimo. ¿Cuál es el séptimo? Es el sábado. Si no, a mí no me tienen que decir absolutamente nada, porque yo estoy nada más leyendo de las Sagradas Escrituras. Vuelvo y se lo repito para confirmar. Busquen para respaldar Éxodo 28, busquen Éxodo 31, 12. Di a los israelitas, no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros, un signo, una señal. Dice, de generación en generación, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. Guardad el sábado, porque es sagrado para todos nosotros. Palabra gloriosa y bendita de Dios. ¿Por qué rebeldía? Díganme, ¿en qué se basan para rechazar, para tener palabra de choque, cuando está explícitamente dicha? ¿Dónde está la confusión? ¿En la palabra? No. ¿En dónde? En la mente. En el corazón, no. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros dejamos que el Señor more en nosotros, nos va a decir, guardad, porque mi Padre la dio y yo, vivo Dios, vengo a cumplirla, para que no digan, si es que como tú estabas en el cielo, de allá es fácil decir cumplan. No, yo estuve conviviendo con ustedes, por lo tanto hice la voluntad del Padre. ¿Y cuál es el inconveniente de no guardar el sábado si voy a ser santificado? Si son 6 días para laborar, el séptimo es para la familia, para la esposa, para los hijos, para los padres, para los hermanos, para los vecinos, para meditar, para contemplar, para orar. Hermanos, despierten de una vez por todas y para siempre. Si morimos y no hemos cumplido este mandamiento,
vamos al Seol, hermanos, así de sencillo. Tenemos que guardar las escrituras en su totalidad, dice. Fíjense bien aquí, ¿qué es lo que dice el Señor? No modifico ni siquiera una jota de la ley. Quien la dio entre los rayos del Sinaí, el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Dios uno y trino. ¿De dónde la ha tomado? De su pensamiento. ¿Cómo la ha dado? Con su palabra. ¿Por qué la ha dado? Por su amor. Ven pues que la Trinidad estaba presente. Y el verbo obediente, como siempre, obediente el verbo al pensamiento y al amor. El pensamiento es Hashem. El amor es el Espíritu Santo y el verbo obediente fue enviado a la tierra para que no muriéramos en pecados y delitos, transgrediendo la voluntad sagrada y bendita del que todo lo creó. Aquí el maestro habló a su pueblo en un monte. Este monte estaba cerca del lago Tiberíades, al oeste. Desde ahí se miraba desde ese monte el lago Merón, su vegetación, para ubicarlo a ustedes, cómo fue que se dio esta enseñanza, y que está en San Mateo, capítulo 5, capítulo 7 también, y del 15 al 20, y en Lucas está en el capítulo 6, para que vean cómo va una concatenación, va con una continuación, un seguimiento de la palabra gloriosa, bendita del Señor. Fíjense bien acá lo que les voy a leer. Dice: de cuanto digo, tened bien presente esto: quien se permita violar uno de estos mandamientos, incluso mínimo, será considerado mínimo en el reino de los cielos. Quien induzca a otros a violarlo será mínimo por él y por aquel a quien indujo a la violación. Por el contrario, quien con la vida y las obras, más aún que con la palabra, haya persuadido a otros a obedecer, será grande en el reino de los cielos, y su grandeza aumentará en razón de cada uno de los que hayan sido conducidos por él a obedecer y a santificarse así. Hermanos, ¿por qué tantos dires? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanta rebeldía? ¿De dónde viene? Del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. A que no quiere que cumplamos los mandamientos. ¿Quieren ser mínimos ustedes? Yo no, porque estoy cumpliendo, gracias a Dios. Que quede claro, hermanos. A mí me pueden matar por predicar esta palabra de esta manera. Gloria a Dios. Si los soldados, cuando les toca prestar servicio militar, ellos dicen: juro por mi vida defender la soberanía nacional. Qué bello es decir: juro ante todos ustedes que si es por predicar el evangelio, que un día a mí me van a quitar de esta tierra. Qué bien, qué bueno, gloria a Dios Todopoderoso, porque me están dando visa, me están dando sello para el reino de Dios, para la nueva Jerusalén.
Yo no tengo amor a esta vida. Sé que van a quedar muchos seres, muchos familiares llorando mi partida, pero yo voy a la boda del Cordero. ¿Quieres ir tú? Analiza, reflexiona. Aquí el maestro predicó exactamente en toda su dimensión, y qué lujo de detalles que nos ha llegado a este año la palabra. Entonces yo estaba confundido. Lógico, porque ¿quién te está quitando esa maraña de confusión? El maestro, como predicó hace 2000 años en este momento. Él te está desenredando, te está hablando para que saborees esta palabra de la mejor manera, en una forma despacia, en una forma consecuente espiritualmente. Busca Fusión Cristiana Universal, busca Radio Gracia, ahí está grabado este programa en vivo hoy, y verás cómo el Señor te va a santificar, porque lo dice su palabra bendita, gloriosa. Acá dice: como podéis ver, ni cambio ni mutilo la ley, ni la corrompo con la superposición de fermentadas teorías humanas. Antes, al contrario, la completo. La ley es lo que es, y tal seguirá siendo hasta el último día de nuestra vida, y no cambiará ni una palabra, ni se abolirá ningún precepto. Antes, al contrario, se ciñe de la corona de lo perfecto, para obtener la salud hasta aceptarla como fue dada. Pero para obtener inmediata unidad con Dios es necesario vivirla. Hermanos, qué bello está esto. Si yo quiero tener una inmediata, ya, de hecho, en el momento, dice, para obtener inmediata unidad con Dios es necesario vivirla como yo la aconsejo. ¿Y qué aconseja Dios? Cumplir sus mandamientos. ¿Por qué se enojan con este pecador? ¿Por qué se lo tiran de enemigo? Cuando yo estoy aclarando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero yo? Salvación para todos. Eso es lo que yo quiero. Que nadie se pierda. Que a partir de ahora cambien lo que ha dicho el maestro exactamente cuando vino a su pueblo. ¿Y ustedes creen que los que lo escucharon iban a rechazar esta palabra? No, porque hablaba esa voz de trueno. Ahora están escuchando una voz pecadora, pero el espíritu de mis palabras es 100% certera, porque yo nada más estoy transcribiendo, yo estoy trasladando, yo soy un vocero de tal y cual fue como se dio la palabra del Señor. Pero, ¿y de dónde viene todo eso que tú estás diciendo? Busquemos en San Juan 21:25. Si se escribieran todas las proezas y milagros que hizo el Mesías, no cupieran todos los libros del mundo para escribirlas una por una. Hermanos, siento la presencia de Dios, y esta palabra no va a llegar vacía.
porque el maestro está cambiando mentes, está cambiando corazones. Ahorita hay una encrucijada dentro de tu corazón, dentro de tu mente. ¿La cumplo o no la cumplo? El sensato ve el peligro y se aparta, mas el necio se embroca para que el peligro haga torbellino en él. Esto está sencillo, hermanos. Miren qué bello. Para obtener inmediata unidad con Dios es necesario vivir. ¿Vivir qué? Sus mandamientos, sus preceptos. Porque el pueblo judío, ahí hay un gran lío en el aspecto de que ellos tienen 613 preceptos para lavarse las manos, para cortarse las uñas, para comer, para hacer cualquier diligencia en sábado. Aquí dice el Señor, hermano. El Señor aquí bien claro está diciendo de que Él quiere quitar, desmembrar todo esto y vivir con 11 mandamientos, hermanos. Solo son 11 acá. No son más que está pidiendo el Creador. Por lo tanto, hermanos, no nos enredemos, hermanos. Esto está sencillo, completamente sencillo de digerir, ante todo espiritualmente. Acá vemos, dice, ¿qué es lo que quiere el Señor aquí? Dice, podrá decir que el santo es aquel a quien el amor y el deseo le obstaculizan el ver cualquier otra cosa que no sea Dios, sin distraerse con la visión de cosas inferiores o cosas materiales. Tiene las pupilas del corazón fijas en el esplendor santísimo que es Dios. Y en él ve, puesto que todo está en Dios, y a sus hermanos inquietos y con manos implorantes, sin separar sus ojos de Dios. Se prodiga en favor de sus hermanos suplicantes contra la carne, las riquezas, las comodidades, enarbola su ideal de servir. Aquí vemos cómo muchos santos, hermanos, prodigaban sus esperanzas, sus deseos, sus ilusiones, y ellos no tenían dinero. Mas, sin embargo, ellos seguían santificándose por medio de la providencia divina. Señor, no tengo que comer, Señor, no tengo que vestir, hágase su santa y bendita voluntad. Y el Señor los socorría. Pero ahora nosotros, si no miramos el dinero, no podemos proyectarnos. No, porque falta el dinero. Y entonces, ¿y la fe dónde queda? Fe es creer en lo que no se ve, en la certeza de lo que se espera, en esa certidumbre que va a llegar aquello por lo que estamos nosotros orando. Hermanos, si queremos inmediato unirnos, hacernos uno con Dios, empecemos a obedecer las 10 leyes, los 10 mandamientos de Hashem y uno de Yeshua, el Mesías, que está en San Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ya no tiene que haber aquello de que, él es católico y yo soy cristiano. No, vamos a amar a todos sin diferencia, sin que enarbolar banderas de iglesia. No, tenemos que amarnos porque es un mandamiento así de sencillo, sin darle más vueltas al asunto. De ninguna manera, hermano. Así es de que nosotros tenemos que servir, dicen.
Acá dice, en efecto, cierto es que comprende el dolor del mundo, mas cierto es también que se apacienta de la alegría del cielo. De Dios se nutre, en Dios se alegra el justo, en la criatura que ha comprendido el sentido de la vida. Todo va a quedar aquí, hermano. Y si no compartimos el amor del prójimo, vean cómo ha estado esto maravilloso, grande, exagerado, de prodigio, de visiones. Lo que quiere el gran yo soy, lo que quiere el Mesías, lo que quiere el Espíritu Santo, que es el que está rigiendo nuestro destino ahora, es que cumplamos todos sus mandamientos y que ninguno se viole, que ninguno se mutile, que ninguno se deje de cumplir, sino que todos leamos, hermanos, para que el Señor toque nuestro corazón y ante todo enciende el pábilo de nuestro espíritu, de esa chispa, y la hagamos una hoguera y la hagamos un fogón, y veremos cómo el Señor nos bendice rica y abundantemente hasta la última gota en prosperidad, en bendición, en salud, en amor, en bienaventuranza, en síntesis, en todo. Qué bello ha estado el Señor. Más grande no se puede, hermanos, porque nos mata con tanto amor, porque su amor es exagerado, es glorioso, es santo. Hermanos, multiplica este mensaje, mándalo a tus seres queridos, mándalo a otros que quieren ir a violar, a matar, a robar, a prostituirse, a drogarse, emborracharse. Y con este programa, primero Dios va a cambiar alma. Sí, tú lo crees, hermano, yo lo creo. Nos vemos el próximo Shabbat, si es así que Dios lo permite. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado. Nos vemos el próximo Shabbat, hermano. Si es que el Altísimo, Dios Todopoderoso, el Elohim, Adonai, Rafat Jireh, lo permite, hermanos. Un abrazo para cada uno de recién nacido. Son valiosos, tienen alma como yo que salvar, y estamos en el combate y estamos en la lucha. Seamos luz, ejemplo, hermano, para los demás, cambiando, santificándonos cada momento, cada día, hermano. Y así el mundo pecará de menos pecados. Gloria a Dios Todopoderoso, hermanos. Nos vemos la próxima semana en Shabbat, si Dios lo permite. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Radio Gracia. Building your online business? Go to Wix.com and set up